Vamos a... ¿Lo tienes? Ah, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Está encendido, Mari? Bien. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 5. El capítulo 5 de Marcos. Vamos a estudiar hoy los versículos del 1 al 17, si tenemos tiempo, ¿vale? Versículos del 1 al 17. Y vamos a hacer algo. Evidentemente, si quieres comentar algo, si quieres decir algo, libremente puedes hacerlo. Pero en esta tarde quiero guiaros a través de ciertas preguntas, preguntas que tienen respuesta en el texto. Y ahí podemos conversar, podemos debatir, podemos sacar distintos puntos de vista. ¿De acuerdo? Bien. Pues primero, Araceli, hazme un favor. ¿Sí? ¿Te importa seguir la lectura desde la pantalla? Vale, Y cuando tenga que cambiar me lo dices, ¿vale? vale. Comenzamos leyendo del versículo 1 al versículo 13. Y me gustaría que aquellos que habéis traído Biblia luego no la cerréis para que podáis ir viéndolo. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Bien? Primera pregunta que quiero plantear. ¿En qué momento del día consideráis que sucedió esto? Feliz, has hecho trampa, porque has dicho que con el texto se responden las preguntas. Y es cierto, en el capítulo 5 Rosa no lo dice, pero en el 4 sí, ¿vale? Ahora iremos a eso. Pero primera pregunta que planteo, no pasa nada si se equivocan. ¿En qué momento del día creéis que sucedió esto? Os lo voy a poner fácil, no digo que a las 5, a las 8, a las 12. Por la mañana
¿Por la tarde o por la noche? Por la mañana. Por la mañana. Por la tarde. Por la mañana, por la tarde. Por la noche. Por la noche. Bueno, a ver, que aquí empieza a haber mayoría, ¿eh? De repente ha dicho Pedro José, Tere y Rosa, ¿no? Así al unísono, que por la noche. ¿Alguien puede decirme por qué? Es decir, ¿usted puede decirme por qué por la mañana? ¿Usted puede decirme por qué por la tarde? No. Ahora, Rosa, Tere y Pedro. Es que es importante saber esto, ¿eh? No es por meter paja en el estudio. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué saben que fue por la noche? Porque los demonios están por la noche. Oye, bueno, escucha, Marimar. Esa respuesta, no sé si lo has dicho en broma o no, pero tiene mucho de cierto, ¿vale? Pero muy bien. Pero, vale, bueno, es una buena respuesta, muy buena. ¿Alguien más? Que moraban en los sepulcros. Muy bien, vamos, muy bien. Bueno, esa Pedro, que te has adelantado. No miren los apuntes. Porque la segunda pregunta que luego me vais a contestar es: ¿qué hace un hombre en un sepulcro? Mira, Guadalupe, tú me dices: ay, Feli, mi sueño algún día vivir en el pueblo, ¿no? Otro dice: no sé, si pudiera acabar mis días en mi país. Que no lo sé. Pero ¿quién quiere vivir en un lugar de muertos? Pero bueno, oye, está muy bien la cosa, ¿eh? O sea, es que aquí hay calidad, ¿eh? Aquí hay calidad. ¿Alguien tiene Biblia? ¿Alguien es cristiano? Capítulo 4, versículo 35, por favor. ¿Alguien puede leerlo? Que sí, que yo sé que estamos en el capítulo 5, pero capítulo 4, versículo 35. El primero que lo tenga, por favor. Gracias, Rebeca. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Bien. A ver. Marcos, al menos aquí, Tere pretende explicarnos o darnos una continuación sobre el relato. ¿Vale? Es decir, en la noche el Señor decide pasar al otro lado. La última ciudad de la que tenemos conocimiento, Rosa, es Capernaum o Cafarnaum, dependiendo de en qué versión uno lo lea. ¿Vale? Es la última ciudad que se nombra. Pero dice: pasemos al otro lado. Y para pasar al otro lado, ¿qué es lo que tienen que coger? Una barca. Una barca, porque eso es un lago. Es un lago, pues bastante majo. Tiene como 20 kilómetros de largo. A ver, no es uniforme, ¿vale? Pero si te coges el lugar más al oeste y el lugar más al este, hay 20 kilómetros de largo por 11 de ancho, ¿vale? El lugar en el que nosotros estamos, este viaje que va a emprender el Señor con sus discípulos, no es tan largo, va a constar de unos 8 kilómetros, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que ya sabemos que por la noche Él decide que ha de cruzar el lago. ¿Qué es lo que sucede en la travesía? Lo estudiamos la semana pasada, ¿no? Hubo una tempestad, vale. Pues, si lo silencias se lo agradezco. Pues si ya han llegado, ¿vale? Por la noche. Entonces, ya tenemos estos datos que son importantes. Sucede por la noche. Han sufrido una tempestad en medio de la travesía. Pero han llegado. Por el texto sabemos que nada más llegar a la orilla, en la roca caliza hay sepulcros. ¿Vale? Cuestión que en aquel tiempo era habitual. Segunda pregunta, Pedro, que tenemos que respondernos.
¿qué concholes hace un tío en un sepulcro? Porque oye, si me dices en el lago, si me dices en el mar, si me dices en un parque, si me dices en el templo, si me dices en la sinagoga, pero ¿qué hace un hombre? ¿Qué hace un hombre en un sepulcro? Porque estaba endemoniado. Estaba endemoniado. Porque los fantasmas se han metido dentro de él. Estaba endemoniado. Usted le llama fantasma, no le gusta el endemoniado, pero vale, está ¿eh? Estaba poseído. Dependiendo de la versión. No, él sí es consciente, porque el texto, es más, nos lo dice. Luego uno puede debatir, hermano, si esa posesión es imaginaria o no, pero él sí considera, ¿vale? Y eso no lo vamos a discutir. Él considera que está endemoniado, ¿vale? O sea, él no argumenta apelación en contra. La cuestión es que, como ha dicho también Pedro antes, creo que ha sido Pedro, y también como comentó Marimar, creo que fue, ¿qué hace un hombre en un sepulcro? Bueno, pues el texto nos dice, Sofía, que ese hombre está endemoniado, está poseído. Y en la cultura de aquel tiempo se pensaba que esas personas solamente podían estar en lugares desolados, en lugares solitarios, en sepulcros. ¿Vale? Es más, cuando el Señor llega con sus discípulos, es por la noche, por tanto, Leo, es un momento pues no muy seguro, porque en aquel tiempo se consideraba que los demonios tenían más actividad, por eso yo te decía, Marimar, durante la noche, antes de que cantara el gallo. Por eso en la creencia de aquel tiempo, a la gente no se le ocurría dormir solo en una casa. O si salías por la noche, no saludabas a un desconocido, no fuera a ser Pedro José, que es un demonio. O todo el mundo saldría con una antorcha o una luz para poder ver. A ver, nosotros hoy nos reímos, pero esta historia hay que entenderla con la mentalidad de aquel tiempo. Así que usted fíjese, por la noche, en un lugar en el que hay sepulcros, y te sale un hombre gritando, haciendo... ¡Uf! Ahí me hubiera gustado ver a Pedro. Ahí es donde me hubiera gustado ver a Pedro. Pero no sabemos nada de cómo actuaron los discípulos. Ahí tenemos a Jesús. ¿Vale? Muy bien. Tercera pregunta que quiero plantear. Y sé que es difícil, sé que hay que rebuscar mucho, pero lo puedes encontrar en el texto. ¿Hasta qué punto crees que este hombre se sentía poseído? ¿Una posesión leve? ¿O muy poseído? Pero una cosa, cuando respondan, yo voy a preguntar por qué me respondes eso. ¿Vale? Entonces, yo vuelvo a plantear la pregunta para que nadie se precipite. ¿Este hombre tiene una posesión demoníaca leve o bastante seria? Bastante seria. ¿Por qué? Por favor, argumento. ¿Perdón? Tenía 2000 demonios. Tenía una legión. Según Una legión de dice aquí, demonios. había 2000, un hato de 2000 cerdos. Bien, muy bien. Espérate, perdona para no eso. ¿Alguien ahí empezó a hablar? ¿Rosa, usted empezó a hablar? Sí, dígame, cielo. Tere, no es tontería lo que has dicho. Luego afinamos un poquito más, pero no es tontería lo que has dicho. Justamente quería decir eso que... ¡Anda, mira la Tere! Pues dile, tienes que respetar la edad. Hombre, no me puedes quitar el argumento. Bien, Rosa. Pedro, ¿habías levantado la mano? El 7 dice una cosa. Dime. Clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Altísimo.
Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hay una conversación. Ajá. Bien. Bien. Ya has puesto sobre el tapete algo, no has terminado de afinarlo, hay un detalle ahí, pero ya has puesto sobre el tapete algo importante. Gracias, Pedro. ¿Leo? Por ahí mismo donde iba Pedro, quien controlaba el cuerpo ya era el demonio totalmente. Ajá. Que se expresaba, decía que se golpeaba y todo. Y en el momento que veo a Jesús, fue ese desligar. O sea, el control en el cuerpo era ya del demonio, no de la persona en sí. Bueno, ahí has puesto un escalón más. Vale. En el texto se percibe eso. No sé si alguien lo ve. Claro, yo no quiero ir de listo. Yo he estudiado, he cogido libros. Lo mismo no me hubiera dado cuenta así de primera, ¿vale? Pero ahí hay un matiz en el que tú percibes que la cosa es seria. Aquí pone, déjame en paz, Jesús. Déjame en paz es como si fuera una persona sola. Ajá. Déjame en paz. Era todos los demonios, Ajá. Pero el que hablaba era el principal. No solo decía, déjame en paz. Era el Todos los principal demonios, el que hablaba. Sí. Miren, vamos al texto. Capítulo 7. Perdón, capítulo 7, versículo 7. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Ahí lo dejo, Juani, ¿vale? Ahora hago un salto, versículo 9. Y dice, y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Ven ahí algo? Que pasa del singular al plural. Porque el que hablaba era el que... Hay veces que se refiere a sí mismo. ¿Qué tienes conmigo? Conmigo. No, ¿qué tienes con la iglesia, Rebeca? ¿Qué tienes conmigo? ¿Tienes algo? ¿Qué tienes conmigo? Pero cuando le preguntan el nombre, Rosa, dice, somos muchos. Sí, Legión porque somos muchos. Pasa del singular al plural. ¿Vale? Muy bien. Cuarta pregunta. Esta no es la pregunta, ¿vale? La pregunta viene después. Rosa, ¿cómo se llama este hombre endemoniado? Este pobre endemoniado, ¿cómo se llama según el texto? Gadareno. No. El nombre, está ahí, No, es la región. Legión. ¿Vale? Legión. ¿Vale? Legión. Pregunta, esta es la pregunta. ¿Por qué tenía este nombre? Porque nosotros tenemos que percibir una cosa, Guadalupe, que no creo que ese fuera su nombre normal. Salvo mi vecina, que le pone a su hijo Nerón, la gente normalmente pone nombres normales. Julio, que tengo una vecina que al niño le puso Nerón. No sé, pero bueno, vale. Cada uno en su casa. Pero, ¿vale? Pero a ver, Legión no es un nombre normal. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre se hacía llamar a sí mismo Legión? Porque era... Espera, porque digo... permíteme esto porque, oye, cuando Sofía habla, aquí hay que callar. ¿Qué ha dicho usted, preciosa? Porque eran muchos quienes. Los malos espíritus, los demonios, ¿no? Muy bien, Sofía. Usted cuando habla con criterio. Sí, señora. Muy bien. Te la ha robado. No, porque él mismo lo dice. Me llamo Legión porque somos muchos. Somos muchos. Ustedes saben de dónde viene esto de la legión, ¿no? No la legión esta, lo que era... a ver, una legión era un regimiento del ejército romano.
Y contaba Pedro José, a ti que te gusta la historia, contaba con 6.000 soldados. Con 6.000 soldados. Así es que tenemos dos posibles respuestas, Araceli. La primera, lo que ha dicho Sofía y lo que ha dicho Tere. Me llamo Legión porque los demonios que yo tengo son muchos. ¿Vale? Muchísimos. No hay que pensar en que fueron 6.000 o en que fueron 2.000 porque eran los cerdos que había. Lo importante es que son muchos. Muchos. Y también había otra cuestión, que eso solo podemos sacarlo de los libros de historia. A ver, en tiempos de guerra, Olga, uno no siempre se comporta como debe hacerlo. Pasan cosas muy feas. Incluso hoy en día, La vida no tiene ningún valor. Hay abusos, hay violaciones. ¿Usted se puede imaginar lo que hacían esos soldados en aquel tiempo? Algunos libros de la historia apuntan a que tal vez ese hombre vivió en primera persona el sufrimiento que un grupo de estas personas pudo infligir sobre su propia familia. Tal vez acabaron con todas sus posesiones. Tal vez mataron a su familia. Rosa, no lo sabemos, pero puede ser que eso fuera el génesis de su mal estado. ¿Vale? Muy bien, muy bien. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo creéis que fue el proceso de curación? Y eso está en el texto. Mirad, y voy a hacer una segunda pregunta. La primera es, ¿cómo creéis que fue el proceso de curación? Está aquí o lo he hecho para atrás, a ver. Sí, bueno, por aquí, estamos bien por aquí. ¿Cómo creéis que fue el proceso de curación? Olga, ¿fue sencillo o fue complicado? A la luz del texto, he dicho Olga, pero no quiero comprometerla. Cualquiera puede contestarlo. Mira, es más, para que te dé pistas, puedes compararlo con el milagro que hizo el Señor en la barca. A la luz de eso que pasó horas antes, ¿este milagro de Jesús fue igual de sencillo o fue mucho más complicado? ¿Qué pensáis? Tenéis que argumentarlo, No es hablar por hablar, Araceli? Tienes que argumentarlo, Los espíritus rogaron a Jesús que... No, espera. Primera pregunta que he hecho. ¿El proceso de curación fue sencillo o fue más complicado que en otras ocasiones? Yo creo que fue demasiado, porque... ¿Demasiado qué? Demasiado complicado, porque... ¿Por qué? Porque tenían que salir demasiados. Por el número de demonios, ¿no? No, oye, no es un mal argumento, ¿vale? ¿Vale? Está bien. Demasiado. Vale. Tenían que salir poco a poco, no van a... Bueno. De uno a uno, ¿no? De golpe. Pedro. Hubo una conversación entre el hombre y Jesucristo. Y llegaron a un acuerdo. Y le dice que le dejen que se vayan a los cerdos. Ahí hubo, él los expulsaba, pero ellos hablaron con él. Bueno, ahí ya se va cimentando el asunto. Un segundo, ahora. Yo ¿Sí? creo que no fue muy complicada, quiero decir, porque ¿No? lo único que habla es el demonio con Jesús. O sea, es como que tú eres el que me mandas, tú eres el que me dices, a ti te obedezco, no tengo por qué, pero te obedezco. Y entonces es como que sí, que yo soy la legión y pero tiene que pedir permiso a Jesús para meterse en los cerdos. Bueno, ahora yo digo una. ¿Rosa? Yo lo que creo es que ¿Sí? no fue difícil para Jesús. No porque fue. para Jesús, ¿Sí? que era Dios, todo ¿Sí? era fácil. Y él con una orden le sacó a todos.
sin Sí. necesidad de estar uno por uno, sino Bueno. todos juntos. Bueno. Porque además es que ellos creían en Jesús. Sí. Realmente sabían que Él era el Hijo Sí. de Dios. Bueno. Lo cual, Pregunto, mira, vamos a hacer levantando manos y luego ya paso yo a argumentar, ¿vale? A ver si me lo puedes comprar o no, eso ya no lo sé, ¿vale? Pero, a ver, ¿quiénes están con la posición de Araceli? Que fue más complicado que en otras ocasiones. Que levanten la mano. Los que están con Araceli. Una, dos manos. ¿Me estás haciendo un gesto? Tú que estás en medio, ¿no? Que no está ni una ni otra, ¿no? Vale. 2. En el medio hay una persona, ¿eh? Ni fácil. Vale. Ahora, que levanten la mano los que piensen que fue sencillo. Como toda... O sea, hay mayoría. Bueno, hay mayoría. Bueno. Pues miren. Vamos a mirar una cosa. Vámonos al milagro anterior. En la travesía. ¿Qué es lo que pasa? Se levanta una tempestad. ¿Cómo soluciona eso Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dijo? Bueno, no tiene que ser literal, pero ¿qué es lo que dijo? Silencio, cálmate. ¿Eh? Ya está. Silencio, cállate. Ya está. ¿Y qué pasó? Se cayó, se calmaron. ¿Eh? En el capítulo 1, por ejemplo, creo que es en el capítulo 1, no quiero equivocarme, ese endemoniado con el que se encuentra Jesús, igual, una frasecita y se acaba el problema. Vale. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Jesús había dicho al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Claro. Dice porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Vale, Araceli. Vale. Como dice Marimar. Wow. Tranquila que es viernes. ¿Cuánto es? No, todavía nos queda 20 minutos, digo, a veces que ya es la hora y... No, versículo 8. Versículo 8 dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Si hubiera sido, como en otras ocasiones, el problema ya se habría resuelto, ¿no? A la tempestad. Quédate. Se calma. Aquí dice esto. En el versículo 8, ¿ese hombre está curado? Todavía no. Todavía no. Con la tormenta le valió. Aquí no. Segundo paso. Versículo 9. Fíjense en el detalle. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Claro. A ver si alguien sabe respondérmelo. ¿Por qué Jesús? Claro, es que tenemos que irnos a la mentalidad de aquel tiempo, ¿vale? ¿Por qué Jesús le pregunta el nombre? ¿Por qué Jesús le pregunta el nombre al demonio, por ejemplo? ¿Cómo te llamas? ¿Alguien puede aventurarse? Porque fíjate que ahí la respuesta no es en primera persona. Él entiende que son los demonios los que hablan por él. Por tanto, podemos entender que es Jesús el que habla con los demonios. ¿Por qué quiere saber el nombre del demonio? ¿Sí? Por lo que llevo viendo prácticamente en la vida completa, de que el nombre tiene un significado, un sentido, cierto peso. Genial. Mira, Leo. ¿Qué es lo que se le dice? ¿Qué es lo que se le dice al hombre en el huerto del Edén? Que ponga nombre a las cosas. Porque el nombre, poner nombre a la cosa, habla de dominio sobre ella. Ustedes saben que hay, en el Génesis, entre el capítulo 1 y 2, hay dos versiones distintas, ¿no?
Pero bueno, usted se va a dar cuenta de cuándo es que Adán le pone nombre a la mujer. Después de que ha pecado. ¿Vale? En el texto ese que le pone nombre, no es desde el principio, es justamente después de que ella ha pecado. Pero bueno, lo que quiero decir es que en aquel tiempo, Guadalupe, en aquel tiempo, se pensaba que si tú sabías el nombre del demonio, tú ya tenías poder sobre él. ¿Vale? Tú ya tienes dominio sobre él. El poder de este demonio queda quebrantado. ¿Vale? Así es que primero, versículo 8. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Se ve que la cosa no funciona del todo. Paso 2 de Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Pero da la sensación de que la cosa todavía no se ha solucionado. Y eso lo podemos ver en el versículo 13. El Señor sabe que tiene que hacer algo con este hombre, tiene que darle una señal para que perciba que ha sido sanado. Se lo tiene que demostrar, de alguna forma. Escucha una frase, pero ese hombre... Le pregunta el nombre a los demonios, pero ese hombre... Tengo que hacer algo especial. Tengo que demostrarle a este hombre que ya no está poseído. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Haciendo algo visual. Viendo cómo esos demonios son echados al lago de cerdos. Y es solamente cuando se despeñan esos cerdos que el hombre se siente sanado. Ya no somos muchos los demonios, porque ¿dónde están ahora los demonios? Con los cerdos. Con los cerdos. Es más, por la conversación suponemos que bueno, suponemos, se nos dice, ¿no? Como que no querían que se acabase por completo con ellos, ¿no? Envíanos a los cerdos, ¿no? Pero no acabes con nosotros así del tirón. Pero ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Muchas veces una sola palabra de Jesús bastaba. Aquí tenemos esa palabra de Jesús. Aquí tenemos cómo Jesús pregunta a los demonios el nombre. Y en tercer lugar vemos cómo para que ese hombre entienda que ha sido sanado, esos demonios son expulsados a algo que él puede ver. Ya no puedo decir que tengo muchos demonios porque he visto que han acabado en los cerdos. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Luego, de todas formas, si alguien quiere discrepar o quiere decir algo, pues lo vemos. Vamos a pasar, tengo aquí una cosa más que apuntar, pero es que si no, no vamos a tener tiempo. Vamos, versículos del 14 al 17. Y aquí surge otra pregunta que os voy a plantear, ¿vale? Y con esto vamos a ir concluyendo el estudio. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Bien. La última pregunta que os voy a plantear esta tarde. Me gustaría que os involucrarais. No es difícil, no es difícil. Imagínate que tú eres uno de esas personas que ha visto lo que ha sucedido. ¿Vale? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo salgo corriendo. Tú sales corriendo.
mucho, Miguel. Sofía sale pitando. Julio, si usted ve a Jesús actuar de esa manera, ¿cuál hubiera sido su reacción cara al futuro? En el futuro, la verdad que veía ese poder que ha tenido de sanar, de ¿Sí? mandar de ese cuerpo, ¿Y? arrojarlo al Y viendo eso que el pastor Félix no lo hace, ¿usted qué hubiera hecho cara al futuro? Es una prueba, ¿no? de poder del Señor, ¿no? ¿Sí? Una prueba de poder que lo ha sanado, ¿no? Claro, vale, entonces lo has visto. Has dicho, este no es el pastor Félix, este es especial. Tiene un poder, tiene una cosa. ¿Qué hubieras hecho? La verdad que... Hubiera creído en él. Claro. ¿Hubiera creído en él, Pedro? Yo le sigo. Una sanidad. ¿Usted le sigue? ¿Usted le sigue? Ya, pero si ves la circunstancia en sí, no le sigues. ¿No le sigue? Te da miedo. Pero O sea, la situación... seguramente lo normal yo pienso no era de ahora. La situación que me El miedo era algo natural. ¿Natural? ¿Isaías? A ver, nosotros podemos decir, yo le sigo y tal, porque hemos visto ciertas cosas, Sí. ciertos milagros, pero claro, se supone que tenemos que trasladarnos a ese punto Sí. de judíos que Sí. el poder de Dios no se lo creía Ajá. y que cualquier tipo de milagro les atemorizaba Ajá. o pensaban que era a lo mejor una Ajá. pantomima. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo más? Más de noche y con cerdos que no se pueden interrumpir. ¿Algo más? ¿No? ¿No? Las personas tenían miedo. Sí. Aunque fuera así, Sí. pasaba que veía que una persona Sí. está delante de ellos, hace esas cosas, y dicen, pero bueno, esta persona Sí. quién es. Sí. A ver, que se Mire. vaya de aquí porque no puede pasar a los demás. Ajá, muy bien. Miren. Es cierto. Puede pasar igual. Ahora que lo decís, ¿no? Es cierto que la escena te sobrecoge, ¿no? Por la noche. Un endemoniado que es conocido para el pueblo. Rosa, un hombre loco, gritando, desnudo. Y ahora llegas y está vestido, cosa que es de agradecer seguramente. Sofía, está vestido, cabal, sereno. Los cerdos se han despeñado. Yo creo que tenéis todos razón, ¿no? Es cierto que te puede dar un poco de yuyu diciendo madre, uf. Pero también es cierto que si tú ves a alguien con tanto poder, ¿no te gustaría que se quedara más tiempo y siguiera desarrollando ese poder? Por ejemplo, si eres capaz de curar a este endemoniado, ¿te puedes quedar un poquito más y curar mi astigmatismo? ¿Mi sordera? ¿Mi psoriasis? ¿No? La cuestión es que el texto nos dice que esta gente tiene miedo. Y a mí lo que más me sobrepone, y esto creo que sí es una lección como cristiano que nosotros tenemos que sacar esta tarde, lo que a mí me sobrepone es que esa gente quiere que Jesús se vaya. Y quiere que Jesús se vaya porque un hombre ha sido sanado, pero ellos han perdido a sus cerdos. ¿Vale? Un hombre ha sido sanado, pero ellos han perdido sus cerdos. Y es que muchas veces, Rosa, queremos que las cosas se queden tal y como están. Aunque sea. ¡Que no nos roben la paz! No se metan las posesiones también. Y miren, número 1. La gente, por ejemplo, puede decir, no alteres mi tranquilidad. Yo voy a decir cosas, no sé si puedes sentirte identificado o no. Pero imagínate que a ti la vida te va más o menos bien.
No somos ricos, pero imagínate que la vida te va bien, que no puedas quejarte, que tengo mi trabajito, llego a final de mes. No, imagínate, ¿vale? Ponte a imaginarte. Imagínate que alguien te dijera, mira, yo puedo hacer algo para que a la mayoría de la gente, Javes, le vaya bien. Pero para que a la mayoría de la gente le vaya bien, a ti te va a tener que ir un poquito peor. Vas a tener que vivir con menos de lo que vives. ¿Ustedes cuál creen que sería la respuesta de muchos? Deja la cosa como está. Deja la cosa como está. Como dice Segunda de Satanás, capítulo 4, versículo 22. Ande yo caliente. Deja las cosas como están. Vea. No, hombre, pero si es mejor para el mundo. Deja las cosas como están. Porque yo no quiero verme perjudicado. Ahí tenemos a un hombre, Isaías, sanado. No me importa, porque yo he perdido. Número 2. La gente dice instintivamente, no te metas con mis posesiones. La gente no está dispuesta, o la gente no estamos dispuestas a desprendernos de lo que es nuestro. Al contrario, queremos atesorar más. Estos habían perdido los cerdos. Número 3. La gente dice instintivamente, no me compliques mi religión. Y ya con esto terminamos, de verdad, vamos a acabar en hora. No me compliques mi religión. Y hay varias formas. Por ejemplo, la gente dice, no hagas que los temas desagradables estropeen el decoro agradable de mi religión. Esto es muy raro, pero te lo voy a explicar sencillo. Es más fácil hablar en una iglesia de unas cosas que de otras. Hablar de doctrina y de dogma, eso es fácil. Pero hablar del ser humano y de sus necesidades es más complicado. Y ahora me vas a entender. Jesús no tuvo nunca ni un solo problema por lo que él decía de Dios. No. ¿Cuándo tuvo problemas Jesús? Cuando habló del ser humano y de las necesidades que estos tenían. Ahí fue cuando se buscó problemas. Ahí no decían, oye, ¿qué vas enseñando de Dios? No. ¿Por qué curas a este en día sábado? ¿Por qué tus discípulos comen? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué te sientas con pecadores? El problema de Jesús nunca estuvo en lo que dijo acerca de Dios, sino en lo que dijo acerca de las personas y de sus necesidades. Y cuando Jesús decía, este es más importante... ¿Qué dices? Número 2. Se ha sabido de gente que decía, no hagas que las relaciones personales me compliquen la religión. Hay gente tan fanática, mira lo que les digo, hay gente tan fanática que incluso gente de su propia familia le molesta para seguir con su relación, con su religión. Miren, hay gente que prefiere estar en un devocional que estar con su familia. Y se creen que cumplen con el Señor, porque estoy en mi tiempo devocional. Prefieren estar en el tiempo devocional que cumpliendo con su servicio, que cumpliendo con su familia. Lo más importante, se lo he dicho muchas veces, hermano, y yo no sé si alguno de ustedes estará en desacuerdo conmigo, y yo lo aceptaría gustosamente, pero lo más importante de todas las cosas es el ser humano. Y no porque lo diga yo, lo dice el Señor. El Señor resume todos los mandamientos solamente en 2. Amas a Dios y amas al prójimo como a ti mismo. Y yo ya les he preguntado alguna vez, ¿y cómo tú puedes amar a Dios? Pues cantando, pues orando, pues... Mira, cosa, no hay ninguna otra forma de amar a Dios si no es a través del amor a tu prójimo. Tú no puedes amar al que no ves si no eres capaz de hacerlo con el que ves. Y esto para mí es un varapalo impresionante. Porque claro, yo pensaba que con leerme todos los días mi capitulito de la Biblia, con orar por la mañana, orar por la noche, orar durante los alimentos, y no faltar al culto, y dar mi ofrendita, yo cumplía con el Señor. Y si el mundo a mi alrededor se cae, que le den dos duros, porque me da igual, porque yo estoy bien con el Señor.
Como la historia del hijo pródigo no, del buen samaritano. ¿Quién hace lo correcto? No el que tiene la profesión, soy pastor. No el que dice, tengo la religión, voy todos los días a la iglesia. ¿Quién es el que hace la voluntad del Señor? El que se preocupa por su prójimo. Que lo dice la Biblia. Que no te quiero vender otro evangelio que el que está ahí. Así que claro, eso es más complicado. Porque hay veces, Isaías, que no nos aguantamos ni nosotros mismos como para aguantar a otros. Por eso Dios dice, Dios no te dice que para hacer su voluntad tienes que ser amigo de todos. No, si los amigos los eliges tú. No te pide que seas amigo de todos, pero sí te dice que tienes que amar a todos. Y claro, eso es complicado. Porque cuando antepones tú al otro antes que a ti mismo. Y ahí es donde se demuestra mi cristianismo. Cuando yo me muevo en la vida sin pretender fastidiarle a nadie. En la medida de mis posibilidades, en lo que pueda ayudar a la gente. Siempre sumando, nunca restando. ¿Jesús restó en la vida de alguien? Jesús no restó. Jesús dignificó, Jesús sumó, Jesús aportó, Jesús ayudó. ¿Por qué seguían a la gente? ¿Por qué escuchaba? ¿Por qué la gente le seguía? ¿Por qué la gente le escuchaba? Porque primeramente él escuchaba a la gente. Y para tú escuchar a alguien, esa persona te tiene que importar. Porque hoy en día no tenemos tiempo para escuchar a nadie. Y número 3, hay personas que dicen, no me compliques mis creencias. Con lo que ya creían mis antepasados a mí me valen. Con tal de no darle más vueltas a la cabeza, nos quedamos como está. No me vengas con una cosa nueva, porque no, a mí con esto me vale. ¿Qué es lo que les pasaba a esta gente? No vengas con cosas nuevas. Tú vete porque estábamos tranquilos. Termino. Sofía. La de veces que no habré escuchado la voz del Señor porque yo estaba tranquilo con mis ideales, con mis creencias, con mi estilo de vida. La de veces que no habré escuchado al Señor porque no me interesaba Rosa, porque no me convenía, porque estaba muy a gustito como estaba. Creo que el texto nos invita a eso. Nos invita a mirar al prójimo de otra manera. Hubo una película, bueno, ¿ustedes saben que las películas de Disney tienen mensaje? Lo saben, ¿verdad? Todas las películas de Disney, de dibujo animado, todas tienen mensaje. Termino con esto, de verdad. ¿Ustedes ven la película de Tarzán? Cuando eran dibujos animados, a mí me encantó. Yo en esa época creo que o estaba de novios con Marimar o estábamos recién casados, no me acuerdo, no me acuerdo, vale, no me importa, pero ustedes saben que a Tarzán, en el dibujo animado, lo adoptan una familia de monos, ¿no? De monos. Y al principio, ¿qué pasa con Tarzán? Que es rechazado. Es rechazado, ¿por qué? Porque es distinto, Claro, ellos se miran, claro, él también va al río, Rosa, se mira y se ve distinto. No soy tan grande, no soy tan fuerte, no tengo tanto pelo, ¿sabes? Se ve distinto y lo desprecian porque es distinto. Hasta que esa mujer, la mona, la que lo adopta como madre, le hace poner la mano en el corazón, o la oreja, no me acuerdo, en el corazón, y en la mano, ¿no? Y él nota como, de la misma forma que late el suyo, late del de ella. Y dice, somos iguales. No quiero que me contestes, pero ¿alguna vez has visto desde la superioridad? O sea, ¿te has sentido superior, por ejemplo, cuando has visto alguna vez a un negro? ¿A un marroquí? ¿A un inmigrante? Muchas veces pensamos que somos superiores y no nos damos cuenta de que todos somos seres humanos, todos somos creación de Dios. Y lo que nos hace mejores o peores no es el lugar donde nacimos, sino el tipo de persona que somos.
Ese samaritano que era un despreciado, un asqueroso, demostró estar más cerca de Dios que el sacerdote, que el levita, porque hizo la voluntad del Señor. Podemos venir a la iglesia, puedo predicar en la iglesia y estar muy lejos de Dios. Podemos estar muy cerca de la cruz y muy lejos de Cristo. Y eso nos tiene que invitar, hermanos, esta reflexión de esta tarde, a cumplir con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre estará para con tu prójimo, para hacer de este mundo un lugar mejor, para ayudar en lo que puedas, a tu manera, Rosa, a tu manera, Guadalupe, a tu... O sea que cuando ya me caliento ya me puedo... Mira, ya te... por darte la enhorabuena. Mira, estos jefes que tú tienes no se lo merecen. Lo que tú estás haciendo no se lo merecen, Juani. Pero ¿sabes una cosa? Y no te has bautizado todavía. Eso que estás haciendo, ¿sabes cómo yo lo llamo? Adoración. Porque la adoración es un estilo de vida. La adoración no es solamente cantar el domingo 30 minutitos. Es lo que tú haces con tu vida. Y cuando tú pierdes de tu tiempo por un dinero que no es nada, que te están engañando y te están quitando la vida, cuando tú haces por eso, tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Y seguramente nunca prediques, seguramente nunca dirijas, pero estás más cerca de Dios que muchos que predicamos la palabra de Dios. Y a eso les invito, hermanos, a que realmente estemos cerca de Cristo y no tan cerca de la religión. ¿Amén? Amén. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Oye, de verdad que si en algo no estoy de acuerdo se puede decir, que cuando decimos que es un